Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar este día, con la intención de abrir tu palabra para comprender cuál es tu voluntad para nosotros en estos últimos días. Pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu en nuestro estudio y te damos gracias por estar presente con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 3 de julio del año pasado, el pastor Ted Wilson, recién elegido como presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en su sermón inaugural en la ciudad de Atlanta, en el Georgia Dome, con una presencia de más o menos 70,000 personas, llamó a la iglesia adventista a que regresara a sus raíces. Predicó sobre la gran necesidad que hay en la iglesia adventista de un reavivamiento y una reforma, de que regresemos a una comprensión clara de nuestro mensaje y de nuestra misión. Hay un punto, sin embargo, que el pastor Wilson no tocó en su sermón, que tiene que ver con reavivamiento y reforma. Y en nuestro estudio de hoy quiero compartir con ustedes el punto que él solamente mencionó, pero que no enfatizó. Y es que hay una relación muy estrecha, muy cercana, entre el estudio de las profecías y el reavivamiento en la iglesia. Es decir, sin estudiar y entender las profecías no puede haber un reavivamiento en la iglesia. Quiero leer al comenzar un par de citas escritas por Elena G. de White, quien la iglesia adventista acepta como teniendo el don profético. Ella escribió en el libro Testimonios para los Ministros, página 110, algo muy importante en cuanto a la conexión entre el estudio de Apocalipsis y un reavivamiento en la iglesia. ¿Qué relación existe entre el estudio de Apocalipsis y el reavivamiento en la iglesia? Dice así: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, es decir, Apocalipsis, para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Noten que ella dice que cuando comprendamos Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y luego dice, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. En esta cita ella dice claramente que el estudio de Apocalipsis lleva a un reavivamiento en la iglesia. La segunda cita de ella se encuentra también en Testimonios para los Ministros, pero la página 114. Dice así, hablando de Daniel y Apocalipsis: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Cuando comprendamos estos libros, dice ella, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Sigue diciendo, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Nos está diciendo, en otras palabras, que cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis, tendremos una experiencia religiosa completamente diferente y nos daremos cuenta la importancia del carácter que debemos desarrollar para finalmente estar con el Señor. Pero inmediatamente nos preguntamos, ok, Elena White nos dice que la base de un reavivamiento es la comprensión de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero la pregunta clave es, ¿por qué razón es tan importante el estudio de las profecías para que haya en la iglesia un reavivamiento y una reforma? ¿Por qué es necesario entender las profecías para que la iglesia tenga nueva vida?
Creo que la respuesta a esta pregunta la podemos conseguir regresando a los tiempos de Jesús, para estudiar la relación entre las profecías y el reavivamiento en el tiempo de los apóstoles. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de un hecho clarísimo, y es que los seguidores de Jesús antes de la resurrección no entendían las profecías de la Biblia. Quiero darles 3 ejemplos que demuestran que los apóstoles, los seguidores de Jesús, no comprendían las profecías en cuanto al Mesías. En primer lugar, ustedes recuerdan la entrada de Jesús triunfalmente a Jerusalén. Se conoce como la entrada triunfal, en lo que los cristianos llaman el Domingo de Ramos. Ustedes recuerdan que los discípulos estaban dirigiendo a la procesión, Jesús estaba sentado sobre el asno y la gente lo aclamaba como rey, porque creían que Jesús iba a tomar el trono en Jerusalén, iba a destruir a los romanos e iba a poner a los judíos en el ápice de la civilización. Pero los discípulos no entendían qué significaba la entrada triunfal. Entendieron mal las profecías en cuanto al rey, no sabían qué clase de rey iba a ser Jesús. Nos dice en Juan 12 y el versículo 16, en cuanto a la falta de comprensión de los discípulos, lo siguiente. Está hablando aquí de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Fíjense que dirigieron la entrada triunfal, no entendieron. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Ahora escuchen. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Fíjense que al principio no entendían lo que había pasado, no entendieron el significado de la entrada triunfal. Pero dice que Jesús, después que fue glorificado, después de su muerte y su resurrección, nos dice que ellos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que ellos le habían hecho estas cosas a Jesús. Es decir, antes que Jesús muriera y resucitara, no entendían las profecías. Un segundo ejemplo que demuestra que no entendían las profecías es el caso de María Magdalena. Ella fue el domingo en la mañana al sepulcro y encontró que el sepulcro estaba vacío. Y se encontraron con ella 2 ángeles. Y uno de los ángeles le preguntó, y esto se encuentra en Juan 20 y el versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Inmediatamente María, con una voz de tristeza, con lágrimas en los ojos y con angustia, le respondió al ángel, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. ¿Entendía María la profecía? No, ella no sabía que Jesús iba a resucitar, según nos dice aquí en Juan 20 y el versículo 13, ella creía que se habían llevado el cuerpo del Señor Jesucristo, su cuerpo muerto. Un tercer ejemplo de cómo los seguidores de Jesús no entendían las profecías antes de su resurrección, está en el caso de los 2 hombres que iban en camino al pueblo de Emaús la tarde de la resurrección. Mientras estaban caminando, Jesús los alcanzó y empezó a hablar con ellos. Y fíjense lo que le dijo uno de esos seguidores de Jesús, no era de los 12, pero eran seguidores de Jesús. Fíjense lo que dijo uno de esos seguidores de Jesús al maestro, en Lucas 24 y el versículo 21. Dijo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Casi podemos escuchar la voz de este hombre diciendo, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero hoy es el 3er día desde que lo mataron. No entendían lo que Jesús había venido a este mundo a hacer. No fue sino hasta que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo que ahora miraron las profecías y entendieron por qué había venido Jesús a esta tierra. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿por qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué vino a esta tierra antes de regresar al cielo? Bueno, hay varias razones, pero yo creo que hay 2 razones principales por las cuales vino Cristo. Razones que no entendieron los apóstoles.
La razón número uno es que Jesús vino a esta tierra para vivir una vida perfecta. Y en segundo lugar, Jesús vino a morir para pagar la deuda por el pecado. Y le voy a explicar por qué razón. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Están de acuerdo con eso? Que la ley de Dios exige absoluta perfección. No nos podemos desviar ni un poquito de la ley. Si nos desviamos y desobedecemos la ley, ¿qué dice la ley? La ley dice, eres pecador y por lo tanto tienes que ¿qué? Tienes que morir. Es decir, la ley exige una vida perfecta y ninguno de nosotros tenemos una vida perfecta para ofrecerle a la ley, porque la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo se puede salvar el ser humano si la ley dice todos están condenados porque todos son pecadores? Necesitábamos que Jesús, el Creador, viniera a la tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir. Necesitábamos que Jesús viniera aquí a vivir en nuestro lugar, a ofrecerle a la ley lo que la ley exige, lo que yo no le puedo dar a la ley. Pero también era necesario que Jesús viniera a la tierra para pagar mi deuda por el pecado, porque yo tengo todos estos pecados que me condenan a muerte. Así que Jesús, después de vivir su vida perfecta, tomó sobre sí nuestros pecados y murió la muerte en nuestro lugar. Es decir, Jesús vino a vivir la vida que nosotros debemos vivir y Jesús vino a morir la muerte que nosotros debemos morir. Son las dos razones principales por las cuales Jesús vino a esta tierra. De tal manera que cuando yo comparezco ante Dios y he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, entonces la vida de Cristo está en lugar de mi vida y su muerte está en lugar de mi muerte. Dios me acepta, en otras palabras, en Jesús, me acepta a través de Jesús. Por eso fue que Jesús vino a esta tierra para vivir y para morir. Pero los discípulos no entendieron por qué vino Jesús. Ellos creían que Él iba a ser un rey, que se iba a sentar en el trono de Jerusalén, iba a destruir a los romanos e iba a establecer un reino terrenal. Quiero que nosotros notemos ahora cómo le explicó Jesús a sus seguidores lo que Él había venido a hacer. Saben que la forma en que llegaron a comprender sus seguidores por qué había venido Jesús es porque Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las profecías de la Biblia. Es decir, la razón de su chasco y falta de comprensión fue explicado por abrirles las profecías para que entendieran lo que las profecías realmente enseñaban. Quiero que notemos en Lucas 24 y el versículo 25 cómo se desarrolla la historia de los dos discípulos que iban en camino a Emaús. Lucas 24 y el versículo 25, el Señor Jesucristo le dice a esos dos seguidores, sabemos el nombre de uno se llamaba Cleofas, pero no sabemos el nombre del otro. Jesús les declaró, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? Todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué eran insensatos? Porque no comprendían ¿qué? Porque no comprendían lo que los profetas habían dicho. Y luego encontramos en el versículo 27 que Jesús comenzó, ahora escuchen bien, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ¿qué? Lo que de él decían. ¿Cómo les abrió el entendimiento el Señor Jesucristo a los dos discípulos o seguidores que iban en camino a Emaús? Les explicó las escrituras, les explicó las profecías en cuanto a Él, en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, en todas las escrituras les abrió las profecías y dijo, mire, lo que yo pasé, mi vida y mi muerte por el pecado y mi resurrección, estaba todo escrito en las profecías. Es decir, la forma en que Jesús le explicó a sus discípulos la razón de su chasco y por qué había venido fue abriéndole las profecías de las Escrituras para que ellos pudieran comprender. Un poco más tarde, el Señor Jesucristo se le apareció a los apóstoles en el aposento alto. Primero había hablado con los dos discípulos en camino a Emaús, pero ahora, un poco más tarde, esa noche, Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto, se les apareció.
Y quiero que noten cómo le explicó Jesús a los 12 apóstoles, en realidad habían 11 porque Judas había apostatado, pero cómo le explicó a los 11 apóstoles y los que estaban reunidos allí la razón por la cual se habían quedado chasqueados y qué era lo que Jesús había venido a hacer. Lucas 24 y el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, escuchen bien, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué les explicó Jesús a ellos? Les explicó lo que estaba escrito de él, según dice aquí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en el versículo 45 dice: les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las escrituras. Y en el versículo 46 nos dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cómo les explicó Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, la razón de su chasco y lo que él había hecho en su ministerio en la tierra? Les abrió las profecías en los escritos de Moisés, en los salmos, en todos los profetas, en todas las escrituras. Les abrió las profecías para que ellos pudieran entender qué era lo que iba a hacer el Mesías cuando viniera a la tierra. Pero ahora quiero que noten algo muy importante. No solamente las profecías indicaban qué era lo que Jesús había hecho, que había venido a vivir su vida perfecta y que había venido para morir por el pecado. Las profecías también indicaban claramente cuál era el mensaje y cuál era la misión de los apóstoles desde ese día en adelante. Ahora quiero que noten ahí mismo en Lucas 24, 47 y 48, Lucas 24, 47 y 48, inmediatamente después de decir Jesús: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, sigue diciendo: y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuál era el mensaje y la misión de los apóstoles? Vamos a leerlo de nuevo. Que se predicase en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? El arrepentimiento y ¿qué más? Y el perdón de los pecados. Ese es el mensaje, el arrepentimiento y el perdón. ¿Y cuál era su misión? Era llevar ese mensaje ¿a dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y luego dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo pregunto entonces, ¿los apóstoles sabían cuál era su misión, sí o no? Claro que sí. ¿Sabían cuál era su mensaje? Claro que sí. Ellos sabían cuál era su misión y cuál era su mensaje porque entendían lo que Jesús había hecho por su vida, por su muerte y por su resurrección. Es más, a la luz de las profecías, ellos sabían el significado de que Jesús había venido a esta tierra a vivir su vida perfecta y había venido a morir por el pecado. Y sabían que debían ir y anunciar esa verdad a todas las naciones de la tierra sin excepción. Ahora, ¿cómo sabían ellos que debían anunciar esto? En Hechos, el capítulo 1 y el versículo 3, nos dice que Jesús pasó 40 días en esta tierra después de su resurrección, antes de irse al cielo. Pasó 40 días aquí. Y nos dice allí en Hechos 1 y el versículo 3, que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos en cuanto a las cosas concernientes al reino de Dios. Ahora, yo no sé exactamente cuáles pasajes de la Escritura usó Jesús para explicarle a sus discípulos
qué había venido a hacer y cuál era su misión. Pero puedo imaginarme que posiblemente había 4 profecías del Antiguo Testamento que Jesús enfatizó cuando le explicó a sus discípulos. Una de esas profecías indudablemente era la Pascua. Passover, la Pascua. ¿Saben ustedes que Jesús murió exactamente el año, el mes, el día y la hora cuando era sacrificado el Cordero Pascual? Yo me imagino a Jesús diciéndole a los discípulos, mire, ¿qué día yo morí? Oh, moriste el día 14. ¿Y de qué mes? Oh, del mes de Nisan. ¿Y a qué horas? Oh, a las 3 de la tarde. Entonces Jesús va a Éxodo y dice, mire, aquí dice que el Cordero Pascual moría el 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Dice, oh, si las profecías lo decían. Y luego Jesús dice, ¿y cuál era la fiesta después de la Pascua? Bueno, pan sin levadura. ¿Y qué pasó con mi cuerpo después que yo morí? Lo sepultaron y mi cuerpo no vio ¿qué? Corrupción, porque mi cuerpo no tenía levadura de pecado. La levadura representa pecado. Y mi cuerpo fue colocado en el sepulcro y no vio corrupción. Entendemos. Y luego Jesús dice, ¿y qué fiesta seguía esa? Bueno, la fiesta de las primicias. Y bueno, ¿y quién resucitó el tercer día las primicias de los que murieron? Oh, tú fuiste el que resucitaste el tercer día. ¿Están entendiendo? Es decir, le mostró las profecías que se cumplieron a su tiempo y los eventos exactamente como decían las profecías. Y me imagino que los discípulos habrán dicho, bueno, Jesús cumplió la Pascua, Jesús cumplió pan sin levadura, Jesús cumplió la fiesta de las primicias. ¿Y cuál era la siguiente fiesta? La siguiente fiesta judía era el día del Pentecostés. Exactamente 50 días después de las primicias. Entonces dicen, algo importante tiene que pasar 50 días después de las primicias cuando el Señor Jesucristo resucitó. Yo me imagino que Jesús les habrá mostrado su calendario de eventos y cómo Él cumplió exactamente las profecías a través de su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. Y por lo tanto ahora, durante esos 40 días, Jesús les está explicando las profecías y Pedro y los apóstoles dicen, ahora sí entendemos por qué vino Jesús. El Señor Jesucristo vino a vivir la vida que todos nosotros debemos vivir. La vida que la ley nos exige a nosotros. Jesús vino a morir la muerte que todos nosotros debemos morir. Vino a vivir por nosotros y a morir por nosotros y a resucitar de entre los muertos. Ahora entendemos. Y dicen, ¿y qué es nuestra misión? ¿Y cuál es nuestro mensaje? Entonces, a la luz de lo que Jesús ha hecho. Encontramos algo muy interesante en el día del Pentecostés. El apóstol Pedro predicó un sermón. Si ustedes quieren estudiar un sermón fascinante, estudien el sermón del apóstol San Pedro en el día del Pentecostés. Se encuentra registrado en Hechos del capítulo 2. Solamente voy a resumir su contenido porque es un contenido supremamente importante para lo que estamos estudiando. El apóstol Pedro comienza primero explicando qué fue lo que pasó en la tierra en el día del Pentecostés. Ustedes recuerdan lo que sucedió. La Biblia dice que hubo lenguas como de fuego. La Biblia dice que hubo un recio viento y todos empezaron a hablar en otros idiomas, en lenguas. Y la gente allí preguntaba, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué es esto que está pasando? El apóstol Pedro se paró y predicó su sermón y dijo, esto fue lo que profetizó Joel en el capítulo 2. Es decir, los lleva a las profecías para explicar lo que está pasando. Dice, nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán, niños y las criadas profetizarán. Dice, eso se está cumpliendo ahora. Es decir, el apóstol Pedro explicó lo que estaba pasando en la tierra a la luz de lo que decía la profecía. Pero hay más. Después que el apóstol Pedro explicó lo que había sucedido en la tierra y por qué estaba pasando en el aposento alto, lo que estaba sucediendo, el apóstol Pedro ahora pasó a hablar en cuanto a lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Note lo que dice Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Primero habla de la vida de Jesús, Hechos 2 y el versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. Así que fíjense que lo primero que predica Pedro en su sermón es citar Joel 2 para explicar lo que está pasando en la tierra, y luego entonces procede a hablar de la vida de Jesús, quien anduvo entre los apóstoles e hizo muchos milagros. Luego, en el siguiente versículo, el apóstol Pedro habla de la muerte de Jesús. Noten el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora ha hablado de la vida, ahora habla de la muerte de Cristo. El siguiente versículo habla de su resurrección. Noten el versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo interesante es que si ustedes leen el sermón del apóstol Pedro, van a descubrir que él citó 3 pasajes del Antiguo Testamento para hablar de la vida, la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Solo se las voy a mencionar porque quiero mostrarles que Pedro les explicó lo que Jesús había hecho a la luz de las profecías. Explicó lo que estaba sucediendo en el día del Pentecostés a la luz de las profecías. Esos versículos se encuentran en el Salmo 16, 8 al 10, a donde nos dice que Jesús no iba a quedar en el sepulcro, ni su cuerpo iba a haber corrupción, sino que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. El Salmo 110 y el versículo 1, allí dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso indicaba que Jesús iba a morir, resucitar y se iba a sentar a la diestra de Dios después de su resurrección. Es decir, que su obra no iba a terminar en la tierra, sino que después de su obra en la tierra iba también a ascender al cielo a cumplir una obra a la diestra de Dios. La tercera profecía era 2 de Samuel 7 y el versículo 12 y el versículo 13, a donde Dios le dijo a David que alguien de su propia simiente iba a sentarse sobre el trono de David para siempre y que nunca iba a estar vacante el trono de David. Y entonces el apóstol Pedro explica que eso fue cumplido por Jesús, quien era descendiente de David. Es decir, Pedro en su sermón sencillamente usó las profecías para explicar todo lo que había pasado. Usó Joel el capítulo 2 y el versículo 28 al 32 para hablar de lo que estaba pasando en la tierra. Luego entonces habló sobre la vida de Jesús y habló sobre la muerte de Jesús, habló sobre la resurrección de Jesús y luego el hecho de que Jesús iba a ascender al cielo e iba a sentarse en el trono a la diestra de su Padre. Ahora yo pregunto, ¿conocían un poco mejor los discípulos lo que Jesús había venido a hacer? Claro que sí. A la luz de las profecías, ellos sabían que Jesús había venido para vivir, para morir, para resucitar y para ir al cielo, para sentarse a la diestra de Dios. A la luz de las profecías, los apóstoles sabían qué era lo que había pasado y cuál era el mensaje que debían llevar al mundo y cuál era su misión para el mundo. Y saben que a partir del día del Pentecostés, el evangelio se esparció como fuego por todo el Imperio Romano. Y en una sola generación, el evangelio fue a todo rincón del Imperio Romano, empezando con esos 12 y otro grupo que estaba allí en el aposento alto. Las profecías bíblicas les explicaron qué había hecho Jesús, qué estaba haciendo Jesús y cuál era su mensaje y cuál era su misión específicamente. Y entonces Pedro concluyó su sermón, terminó su sermón, donde predica a base de las profecías. Y cuando termina su sermón, generalmente los pastores hacen un llamado para que la gente responda al sermón, pero Pedro no hizo un llamado. Cuando terminó su sermón, la Biblia nos dice que se acercaron muchos individuos a él, muchos hombres vinieron a Pedro, y le dijeron a Pedro, Pedro, a la luz de lo que tú has enseñado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a leerlo en Hechos 2 y el versículo 37 y 38. Hechos 2 y el versículo 37 y el versículo 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué tenemos que hacer a la luz de tu sermón? Ahora, ¿qué tú quieres que hagamos nosotros? Fíjense lo que dijo Pedro.
Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en el aposento alto a los discípulos? Que debían predicar ¿qué eso? El arrepentimiento y ¿qué? Y el perdón de los pecados. Ahora escuchen si Pedro está predicando eso mismo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el mismo mensaje que les habló Jesús en el aposento alto cuando resucitó y se les apareció, que debía predicarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Claro que sí. Es decir, el apóstol Pedro está diciéndole a los que vinieron a él, le está diciendo, mire, ustedes lo que tienen que hacer a la luz de lo que yo prediqué, ustedes tienen que arrepentirse del pecado y tienen como consecuencia de eso bautizarse, y entonces van a recibir el perdón de los pecados. Permítame explicar para que puedan entender un poquito más el mensaje de los apóstoles. Todos nosotros, todo el mundo tiene una deuda para con Dios y para con su ley. La Biblia dice no hay justo ni aún uno. La Biblia dice todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ofrecerle una vida perfecta a la ley y no tenemos esa vida perfecta. Y la ley exige nuestra muerte porque somos pecadores. Así que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y vivió su vida perfecta. La vida perfecta que la ley me exige a mí, la vivió Él. La muerte que la ley me exige a mí, la murió Él. Pero ahora escuchen muy importante lo que les voy a decir. No significa que porque Jesús vivió por todos y murió por todos, que todos se van a salvar. Ustedes conocen ese texto famoso de Juan 3:16, el texto más famoso de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios ¿a cuántos? Al mundo. Lo que vino Jesús a hacer, lo hizo vivió por todos y murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero luego que dice la última mitad del versículo, dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que estaba predicando el apóstol Pedro? Sencillamente el apóstol Pedro les estaba diciendo, miren, Jesús vivió su vida perfecta en tu lugar. El Señor Jesucristo murió por tus pecados en tu lugar. Pero para tú beneficiarte de la vida de Él y de la muerte de Él, tú tienes que arrepentirte del pecado, tú tienes que confesar tu pecado, tú tienes que enterrar el pecado en las aguas para resucitar a una vida nueva en Cristo. Es decir, tú tienes que reclamar personalmente la vida y la muerte de Cristo en tu lugar. ¿Quiénes son entonces los que se salvan? ¿Todos los seres humanos? No. Los que reclaman personalmente la vida de Jesús y la muerte de Jesús en su lugar por medio del arrepentimiento y la confesión del pecado, esos recibirán ¿qué cosa? Esos recibirán perdón. Es decir, lo que Jesús fue a hacer en el cielo, mis queridos hermanos y amigos, lo que Jesús fue a hacer al cielo fue sencillamente para interceder ante el Padre por los que a Dios se allegan a Él. Es decir, es nuestro abogado allá. La Biblia dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Es decir, cuando nosotros cometemos pecado, decimos, la ley exige nuestra muerte, pero Señor Jesucristo, tú viviste tu vida perfecta, tú moriste en mi lugar. Señor Jesús, yo estoy triste por mi pecado, lo confieso. Por favor, Señor Jesús, toma tu vida y toma tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y en ese momento Dios el Padre toma la vida de Jesús y la muerte de Jesús y nos los pone a nuestra cuenta, y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el mensaje de los apóstoles. A eso vino Jesús, a vivir y a morir y a resucitar. Vino a vivir la vida perfecta que la ley me exige a mí. Vino a morir la muerte que la ley exige de mí. Y claro, tenía que resucitar si iba a ir al cielo para yo poder venir a Él a reclamar lo que el Señor Jesucristo hizo. Ese era el mensaje de los apóstoles. Ahora yo pregunto, ¿sabían ellos cuál era su mensaje a la luz de las profecías? ¿Tenían que entender las profecías para saber cuál era su mensaje? Claro que sí. ¿Qué iban a predicar si no entendían las profecías? Y cuando entendieron las profecías, hubo este gran reavivamiento que llevó el Evangelio a todo el Imperio Romano. Quiero mostrarles otro par de pasajes que encontramos en el mismo libro de Hechos,
sobre esta relación entre la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús y el mensaje de los apóstoles. Hechos 5 y el versículo 30 al 32. Hechos 5, 30 al 32. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, esa es su resurrección, a quien vosotros matasteis, ahí está su muerte, colgándole en un madero. A este Dios, ¿a qué? Exaltado a su diestra por príncipe y salvador. ¿Se dan cuenta cómo aquí habla de la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús? Porque dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ahora escuchen bien, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Es lo mismo que mencionó Jesús en el aposento alto? Sí. ¿Es lo mismo que predicó Pedro en el día del Pentecostés? ¿Arrepentimiento y perdón? Claro que sí. Y luego dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que tenemos la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la exaltación de Jesús a la diestra de Dios. Tenemos el mismo patrón en Hechos 10, 37 al 43. Vayan conmigo allí a Hechos 10 y el versículo 37 hasta el versículo 43. La misma idea. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Yo pregunto, ¿está hablando Pedro aquí de la vida de Jesús? Claro que sí, pero ahora va a hablar de su muerte. Fíjense lo que sigue diciendo. Nuevamente el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, ahí está su muerte. A este levantó Dios, ese es su ¿qué? Su resurrección, el tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y ahora escuchen, ¿qué les mandó a predicar Jesús? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos, ahora escuchen bien, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál era el mensaje de la predicación de los apóstoles? Arrepentimiento y ¿qué? Y perdón. Básicamente el mensaje de los apóstoles era, miren, el Señor Jesucristo vivió su vida perfecta, el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él vivió por ti, Él murió por ti. Si tú te arrepientes y confiesas tu pecado y confías en Jesús, Jesús va a tomar la vida que Él vivió y la muerte que Él murió y te va a poner eso a tu cuenta. Pero tú tienes que venir personalmente, individualmente, y tienes que reclamar eso para que Dios te ponga eso a tu cuenta. ¿Están entendiendo cuál era el mensaje de los apóstoles en esa época? Es decir, eso era verdad presente para aquella época. ¿Dependía el mensaje de los apóstoles sobre una comprensión de las profecías? ¿Sí o no? ¿Tenían que entender las profecías para poder saber qué debían predicar? Claro que sí. ¿Y cuál era su misión? Si no entendían las profecías, ¿cómo iban a saber cuál era su mensaje? Cuando entendieron las profecías, hubo ese gran reavivamiento en el día del Pentecostés y llevaron el mensaje al mundo, y todo el imperio romano conoció el mensaje en una sola generación. Pero ahora escuchen esto. ¿Qué pasó con la iglesia judía de esa época? Saben que la iglesia judía de esa época tenía muchas denominaciones, muchas sectas. Estaban los herodianos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, los celotes, los esenios, todos eran judíos, pero eran diferentes denominaciones o eran diferentes, digamos, sectas judías.
¿Cómo reaccionaron ellos ante la obra del Señor Jesucristo? Yo pregunto, ¿entendían ellos las profecías en cuanto a la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y lo que Jesús había ido al cielo a hacer? No entendieron absolutamente nada. Quiero leerles una cita muy interesante de Elena White. Se encuentra en Primeros Escritos, página 259. Escuchen esto. El desgarramiento del velo en el templo, cuando se rajó el velo, demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo, que descendió en el día del Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial. Ahora escuchen, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿A qué fue Jesús al cielo? Para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Saben lo que fueron los beneficios? Muy sencillo. Su vida perfecta y su muerte por el pecado. Esos son los beneficios. Jesús fue al cielo para que cuando la gente viene a Él, cuando se predica el mensaje, arrepiéntete, confiesa tu pecado, confía en Jesús, la gente recibe a Jesús como su Salvador, clama a Él, y entonces el Señor Jesucristo dice, porque tú te has arrepentido, yo pongo mi vida y mi muerte a tu cuenta, y Dios te mira como si nunca hubieras pecado. Todo eso dependía de una comprensión clara de las profecías. Los judíos no entendían esas profecías. Ninguna de las iglesias de esa época entendía lo que Jesús estaba haciendo en el cielo, porque no habían seguido la obra de Jesús en su muerte, la obra de Jesús en su resurrección, la obra de Jesús durante su vida. No entendían lo que estaba haciendo porque no entendían lo que Jesús había hecho. Ahora sigue diciendo Elena de White, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Los discípulos ahora recibían los beneficios, porque entendían a la luz de la profecía lo que Jesús estaba haciendo. Pero ella dice, pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. No podían entender lo que Jesús estaba haciendo en ese momento porque no habían entendido lo que Jesús había hecho. ¿Es vital comprender las profecías para entender lo que Jesús está haciendo en determinado momento? Claro que sí. Y trajo el reavivamiento en el día del Pentecostés esta comprensión. Ahora escuchen, los apóstoles no tenían la intención de establecer un nuevo movimiento. Ellos tenían la esperanza de que las denominaciones judías aceptaran el mensaje de Cristo y que el judaísmo se convirtiera en cristianismo. Pero con el transcurso del tiempo, los apóstoles se dieron cuenta que las denominaciones judías habían apostatado y no iban a aceptar el mensaje que ellos estaban predicando. Era la intención de los judíos sencillamente salvar la institución a la cual pertenecían. Caifás, por ejemplo, dice, es necesario que este hombre muera y no que desaparezca nuestra nación. Y Saulo de Tarso dice que perseguía a la iglesia porque tenía miedo que la iglesia iba a suplantar a la religión judía. Es decir, querían sencillamente salvar la institución del judaísmo y por eso no podían aceptar el mensaje en cuanto al Señor Jesucristo. Y por lo tanto los apóstoles, como se dieron cuenta que las iglesias de la época habían apostatado, no había posibilidad de que como iglesias recibieran a Jesús, empezaron a llamar a la gente a salir de esas iglesias, a salir del judaísmo para integrarse a la iglesia cristiana. Y nos dice en Hechos el capítulo 6 y el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y la Biblia nos dice que en el día del Pentecostés 3,000 almas salieron del judaísmo y se unieron a la iglesia cristiana. Salieron de la religión apóstata y se integraron al nuevo remanente que se había establecido. Nos dice también en Hechos el capítulo 4 y el versículo 4 que unos pocos días más tarde 5,000 personas se bautizaron, abandonaron el judaísmo y se integraron a la religión cristiana. Es decir, cuando los apóstoles se dieron cuenta que el judaísmo había apostatado,
dijeron, ya no hay nada que hacer con ellos, hay que llamar a la gente sincera a salir de allí para integrarse al remanente de Dios. Es interesante notar que Dios le dio un doble mensaje o un doble campo de acción, mejor dicho, a los apóstoles. El primer grupo al cual debían predicar era a los judíos sinceros que estaban en el judaísmo, que no comprendían bien las profecías. Gente sincera que llamándolos iban a salir para integrarse a la iglesia cristiana. La segunda parte de su misión era predicarle a los romanos que no conocían nada de estas cosas. La gente secular, podríamos decir. También había que alcanzar a todos los rincones del imperio romano. Es decir, el mensaje era para sacar a la gente sincera de las iglesias apóstatas, para integrarse al cristianismo y para llamar a la gente secular que no conocía a Cristo para que también se integraran a la iglesia cristiana. Y debo decirles algo, Dios ha llamado en forma muy especial hoy en día a la iglesia adventista del séptimo día con un mensaje muy especial. Es un mensaje ya no que se basa en el lugar santo del santuario, porque Jesús se ha movido del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. El mensaje de la iglesia adventista hoy tiene que ver con las profecías en cuanto al lugar santísimo, no en cuanto a las profecías del lugar santo. Lo interesante es que en 1844 hubo una apostasía grandísima entre las iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes de esa época persiguieron a los mensajeros y rechazaron el mensaje. Y por lo tanto la Biblia nos dice que era la función de este remanente que formó esta iglesia pequeña en el año 1844, su misión era doble. En primer lugar, la misión de la iglesia adventista es llamar a la gente sincera en todas las iglesias que profesan a Cristo para que salgan y se integren al pueblo remanente de Dios. La segunda función de la iglesia adventista es alcanzar a toda esa gente secular que desconoce el mensaje de la Biblia, el mensaje de Cristo y el mensaje de la salvación. Hoy en día mucho se critica a la iglesia adventista porque dicen, no, la iglesia adventista lo que hace es predicarle a las demás iglesias y sacar gente de las demás iglesias. Esa es parte de la función para la cual Dios ha llamado a la iglesia remanente, para llamar a la gente sincera en las demás iglesias, y hay mucha de esa gente sincera, para que ellos acepten el mensaje y se integren al pueblo remanente de Dios. Lo interesante es que cuando los apóstoles predicaron este mensaje, tanto los judíos sinceros como los romanos o los seculares aceptaron el mensaje y luego entonces ellos se convirtieron en mensajeros. Y luego entonces ellos predicaron el mensaje y los que los escucharon a ellos se arrepintieron, recibieron perdón de los pecados y ellos se convirtieron en mensajeros. Y pronto, como resultado de este reavivamiento, todo el imperio romano fue alcanzado con el evangelio del Señor Jesucristo. Lo mismo Dios quiere de su pueblo remanente hoy. Dios quiere que su pueblo remanente hoy, predicando el mensaje especial que Dios ha dado a la iglesia en esta época, proclame el mensaje a otros para que esos otros entonces proclamen el mensaje a otros y esos otros aún a otros, para que este evangelio del reino sea llevado a todo el mundo, por testimonio a todas las gentes, para que entonces venga el fin. Entonces yo vuelvo a preguntar, como al comienzo de nuestro estudio, ¿es de vital importancia comprender las profecías para que haya un reavivamiento y para que sepamos cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra misión? Yo creo que una de las razones por las cuales hay tanta confusión hoy en la iglesia adventista es porque no sabemos por qué existimos. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué nos distingue de otras iglesias? Y la razón es que no hemos comprendido a cabalidad las profecías de la Biblia. Pero cuando las comprendamos, habrá un reavivamiento que sacudirá al mundo y entonces Dios tendrá un pueblo que termine su obra en esta tierra para que Cristo pueda regresar en poder y gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu santa palabra nos has dejado este ejemplo de la era apostólica, como cuando comprendieron las profecías de la Biblia, las profecías en cuanto al ministerio de Cristo, ahora entendían cuál era su mensaje, entendían cuál era su misión y alcanzaron el mundo de aquella época en una sola generación. Padre, tú quieres lo mismo para tu pueblo remanente hoy. Tú quieres que nosotros comprendamos las profecías, ya no las profecías del lugar santo, sino las del lugar santísimo, donde se centra tu mensaje. Y tú quieres que nosotros sepamos
cómo se han cumplido esas profecías y cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra misión. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver que somos un pueblo especial que tú has llamado, no porque somos tus favoritos ni porque somos mejores, sino porque nos has dado un mensaje para el mundo. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.